debemos reconocer. Bien, entonces, como la idea, como les estoy diciendo, es que ustedes aprendan a reconocer una sordera infantil. ¿Para qué? Para ponerle algún tipo de remedio o para evitar de que este niño vaya a ser sordomudo, que implicaría su discapacidad en cuanto a su actividad social, laboral y limitaciones. Entonces, a un sordomudo nunca le van a dar un brevete, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes lo ayudan, lo detectan inicialmente, pueden ayudarlo de alguna forma, entonces este muchacho o persona o niño en su vida futura puede desempeñar una vida bastante normal. Entonces, hay algunos factores que predisponen a estas hipoacusia, sobre todo en el niño, para que la hipoacusia sea congénita. Uno, malformaciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, el albinismo. Hay algunos síndromes, por ejemplo, esos que tienen discromía, un ojo verde y el otro marrón, e incluso tienen un aspecto muy bonito, muy simpático, pero generalmente esos, los de síndrome de Waldenburg, tienen hipoacusia, ¿no? Entonces hay que saber reconocer también. Bocio, algunos que se asocian con problemas visuales, con la retinitis pigmentaria, por ejemplo, o que la madre haya tenido algún tipo de patología, que la patología como tal, o en el caso de la tuberculosis, el tratamiento es el lesivo para ocasionar problemas de oído en los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, la streptomicina, gentamicina, canamicina son medicamentos sumamente ototóxicos. Entonces, tener mucho cuidado en recetarlo, por ejemplo, en gestantes, ¿no es cierto? Entonces, las que acabamos de ver serían las causas congénitas o dependientes de la madre. Los problemas perinatales, vale decir, alrededor del momento del nacimiento, ¿no? Ahí tenemos desproporción pélvica o cualquier patología que cause sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal, cuanto más intenso sea, cuanto más largo, va a dejar diferentes secuelas, ¿no es cierto? Cerebrales, cognitivas, etc. Entre ellas también puede haber la hipotensión. Como esto, placenta previa, que nació prematuro, que lloró después de mucho tiempo, de decir que tuvo un periodo de anoxia o hipoxia durante unos más de 10 minutos, una flacidez, el uso de forceps, por ejemplo, o que hayan nacido con defectos auriculares por su presentación anatómica durante el nacimiento. Y las hipoacusias postnatales, o sea, después de que el niño ya nació, pueden ser, por ejemplo, por ictericia, deshidratación, diarrea, fiebre, enfermedad renal. Ustedes saben que con la fiebre los niños pueden convulsionar y también dejar algún tipo de secuela neurológica. Que tuvo algunas de estas enfermedades, meningitis, por ejemplo, es muy común que deje como secuela hipoacusia en alguno de los oídos o los dos. La parotiditis, las paperas, ¿no? En los niños pequeños y mucho más en adolescentes. Cuando da en adolescentes, la secuela de hipoacusia es muy grave. No sé si han sabido o han tenido ocasión de ver, hace no mucho, unos 3, 4 años, hubo una epidemia de parotiditis en adolescentes en los colegios, ¿no? Y sobre todo en los colegios más poblados, Garcilaso, Ciencias, etc. Entonces tuvieron parotiditis y muchos han quedado con hipoacusia fuera de bronquitis, ¿no? Entonces, todas estas otras enfermedades, el herpes zosterótico también es otro que daña mucho el nervio auditivo. Bien, entonces todas esas son causas peri y postnatales. Estas también son postnatales, que no solo la madre haya recibido estos medicamentos ototóxicos, sino que el niño por alguna razón también hubiera recibido estos. Las otitis medias durante el
la etapa perinatal o postnatal, que haya tenido pérdidas de conocimiento, traumas craneales, etc. Todas esas son también causas de hipoacusia. Bien, entonces es importante que ustedes sepan esto, que generalmente lo manejan las enfermeras, pero ustedes también deben conocerlo, o si van a ser pediatras con mayor razón, ¿no? Algunos reflejos y algunas actitudes que el niño debe tener a determinada edad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer mes, que ante un ruido, el niño cierra los ojos, ¿no? Que, bueno, le hacemos algún elemento que suene, su sonaja, un diapasón, alguna chasquear los dedos, el niño generalmente voltea al sitio donde está la fuente del sonido, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, finalmente al 7º o 8º mes ya el niño empieza a gritar, ya dice abu, mamá, papá, teta, y a medida que va creciendo ya va formando palabras, ¿no? Entonces, quiero teta, quiero tal cosa, en fin, entonces ya va utilizando su aparato fonador y articulando algunas palabras. Todavía no va a decir frases completas, pero ya va diciendo a medida que va creciendo. Eso es importante conocer, porque si tenemos un niño que viene a los 2 años de edad, por ejemplo, y la mamá le dice, hasta ahora no dice ni mamá ni papá, solo puede señalar las cosas que quiere, pero no habla. Y peor aún, si ya tiene 3, 4 años y apenas dice mamá, no forma frases, porque a esa edad ya los niños hablan bastante bien, no forman frases completas. Entonces hay que parar las orejas, porque algo tiene ese niño en el sistema auditivo. Lo más probable es una hipoacusia. Y por cierto, los padres a veces no lo relacionan con hipoacusia. A veces traen ya un niño grande, 4 o 5 años, y dicen no habla bien, seguro que tiene frenillo. Entonces, si es que tuviera frenillo, hablaría, aunque mal, tal vez mal pronunciado algunas sílabas, algunas consonantes, pero hablaría. Entonces, el efecto de hablar, fuera de lo que ya hemos estudiado el aparato fonatorio, de que es la emisión del sonido, la resonancia y luego la articulación de las palabras, el habla es un efecto imitativo, ¿no es cierto? No es que nace un niño y inventa un idioma o habla un idioma que los padres no hablan, ¿no es cierto? Es una cosa imitativa. Si yo nazco aquí en Cusco, pues hablo castellano o quechua, ¿no es cierto? Si naciera en Rusia, hablaría ruso. Si nazco en China, hablo chino. Porque es un efecto imitativo. Incluso lo que le llaman el dejo, ¿no? El dejo de cada región. Entonces, a veces es fácil reconocer. Los cusqueños tenemos un determinado módulo de modulación. Pronunciamos bien, por ejemplo, la S, ¿no? Los limeños, sobre todo los limeños tienen un tipo de variación de lengua, ¿no es cierto? Entonces el lenguaje es imitativo. ¿Y se imita qué cosa? Lo que uno oye. Incluso en hablar, si hay familias que hablan pura grosería, y se va a hablar pura grosería. Si habla adecuadamente, bueno, en términos correctos, va a hablar de esa forma. Bien, entonces les reitero, el lenguaje es un proceso imitativo de lo que oye. Entonces, si un niño, 2, 3 años, no habla, eso ya es muy llamativo y eso hay que pensar en hacer ya mayores exámenes para determinar la hipoacusia. Claro que hay patologías que descartar, ¿no? Dislalias, por ejemplo, habla quizás un poco diferente, habla mal, los que tienen frenillo, los que tienen dificultad en pronunciar la R, ¿no es cierto? En fin, algunas cosas, pero habría algún tipo de lenguaje si es que tiene una audición aceptable. Si es que es la hipoacusia, ustedes saben, o bueno, veremos, pero todos que ya pasaron prácticas,
Han visto que existen también niveles de hipoacusia, ¿no es cierto? Leve, moderada, severa, profunda, etc. Entonces, cuando la hipoacusia es leve, puede aprender a hablar, pero este niño puede tener dificultades en el colegio, por ejemplo. La profesora se queja de que cuando hace dictado, el niño escribe otras cosas que ella no ha dictado, ¿no? O simplemente está atrás y está distraído, aparentemente no escucha o no presta atención. Y no siempre es a veces por tipo de, no sé, concentración, de prestar atención, sino a veces es que tienen hipoacusia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces dentro de la exploración otorrinolaringológica que tenemos que hacerle al niño, por supuesto es la parte externa, desde que nace, ¿no es cierto? A veces los pediatras ya nos matan porque tienen agenesia de conducto, hipoplasia auricular, algún defecto, estenosis de conducto, en fin, entonces hay que aprender a detectar esas patologías también. Las otitis medias, por ejemplo, en los niños, igualmente detectarlas y tratarlas adecuadamente. La forma de hacer el diagnóstico de una hipoacusia, la mejor prueba es la audiometría, que todos ustedes ya conocen cómo se hace. Porque ahí primero que en cada frecuencia, ¿no? Desde 125, 500, 1000, etcétera, hasta el 8000, en cada frecuencia y en distintos niveles de audición, ¿no? 0, 10, 20, 30 decibeles, vamos marcando y de esa forma hacemos el audiograma, ¿no es cierto? El dibujo con el cual nos permite hacer un diagnóstico. Sin embargo, en los niños, en la población pediátrica que estamos hablando, hacer una audiometría no es fácil. ¿Por qué? Porque el niño es muy disperso, muy distraído o a veces temeroso, entonces no nos colabora. Entonces, en los niños ya un poquito mayores, 3, 4 años, podrían hacerle un tipo de audiometría especial en que los condicionan, ¿no? Con juguetes. Entonces sale el sonido, sale un juguete, entonces los van condicionando para que haya una respuesta aproximada de cómo son. La interanciometría también ya lo hemos explicado en algún momento y lo explicaremos enseguida, es básicamente si es que sospechamos de patología de oído medio, tímpano, huesecillos del oído, trompa nostalgia, en fin. Y la audiometría, esto de observación conductual, es la que digo, la modificación de la audiometría tonal y luminal, que ustedes todos ya lo han visto. Entonces, con juegos. Y otro tipo de examen, que lo vamos a describir también enseguida, son los potenciales auditivos de tronco cerebral. Este examen se puede hacer en cualquiera. En este sí no necesitamos colaboración del paciente. Por el contrario, necesitamos que el niño esté muy tranquilo, incluso hasta dormir. Entonces, igual ustedes habrán visto el electroencefalograma que hacen los neurólogos, ¿no? Entonces, precisamente esta prueba también generalmente la hacen los neurólogos. Ponen unos electrodos y luego le ponen una fuente de sonido. Y entonces el aparato marca unas ondas que indican que el niño escucha o no escucha determinadas frecuencias. Y en este caso, como les digo, pueden ser de distintos niveles. Y detectando que existe un déficit auditivo, entonces vamos a tratar al niño. Si demostramos en su imperanciometría que existe una otitis media serosa, incluso asociada a hipertrofia adenoidea, entonces haremos adenoidectomía, colocación de tubo de ventilación, en fin. Bien, entonces vamos a hablar un poco, ya todos lo hemos hecho cuando hemos estado en las prácticas, ¿verdad? Incluso ustedes mismos han hecho la audiometría. Bien, la audiometría, como su nombre dice, audio, audición y metría, medida. Y con eso lo que hacemos es un audiograma, o sea, vale decir, dependiendo de la respuesta del paciente, vamos a hacer el dibujo que se llama audiograma. Y ese es el que nos va a señalar el tipo de patología.
Bueno, la anatomía del oído ya lo han estado mencionando en todos estos días que hemos estado haciendo clases. Lo importante es recordar que el oído externo y el oído medio, ¿en qué medio vale la pena o valga la redundancia, se transmite el sonido? Aire, ¿cierto? Las ondas sonoras entran, vibran, la membrana timpánica, esta caja del oído medio también está llena de aire, claro que tiene los huesecillos, y al moverse el tímpano, mueve el mango del martillo, el yunque, el estribo. Entonces, pero todo esto es aire. Por eso es que en la audiometría le llamamos vía de transmisión, vía conductiva o vía aérea. ¿Ya? Y aquí la parte posterior, después del oído medio, interno, después de la ventana oval donde el estribo golpea la ventana oval, mueve los líquidos endolinfáticos y ahí el sonido se transforma en un impulso eléctrico, ¿cierto? Entonces, esta vía se llama, aquí ya no hay nada de aire, aquí hay líquido y hueso y células ciliadas y nervios. Entonces, el estímulo de esta zona se le llama audiometría de percepción neurosensorial o de vía ósea, porque el sonido viaja a través del hueso. Muy bien, entonces, aquí, bueno, todo lo que les he dicho, no sé si ya les mostraré un videito que muestra mejor cómo va el sonido. Y bueno, después de que sale del oído medio, del oído interno de la cóclea, salen dos ramas, ¿no? Una rama coclear, por donde va el sonido, y también ahí está el laberinto responsable de la vía del equilibrio, sale el nervio vestibular. Y juntos forman el nervio cócleo-vestibular que va a la corteza cerebral, que es donde se traduce, se interpreta el sonido que acabamos de escuchar. Es una cosa importante en cuanto a audición, hay que definir lo que es sonido de lo que es ruido. Ambos tienen la misma vía de transmisión, solo que el sonido ocasiona ondas que son comprensibles, que no molestan, que tienen un tipo de interpretación como la voz, por ejemplo. En cambio, el ruido se le llama ruido a algo indeseable, un chasquido de la mesa, determinados sonidos que resultan más bien incómodos, indeseables, que muchas veces interfieren con la comunicación del paciente. La frecuencia del sonido se mide en hercios. Esto es la frecuencia. ¿Qué quiere decir? La forma o la velocidad en que las ondas sonoras van a impactar en la membrana timpánica. Si son lentas, van a darnos los sonidos graves, y si son muy rápidas, nos van a dar los sonidos agudos. Muy bien, entonces, la audiometría, ya hemos dicho que es el audiograma a hacer. Para eso necesitamos, por supuesto, un examinador y un paciente. Condiciones del paciente. El paciente tiene que ser una persona colaboradora, ¿no? A la cual se supone que le hemos hecho la anamnesis, le hemos hecho un examen físico y que, sobre todo para las informáticas, para los aspectos laborales, se requiere un reposo mínimo de 12 horas en cuanto no está en una fiesta, discoteca, etc. Y luego se le hace la audiometría. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer la audiometría? Una cámara sordoamortiguada, ¿no? A veces de fábrica, unos refrigeradores que ponen ahí, que son sordoamortiguadas, o como en el seguro, que las han construido de unas paredes gruesas de un material especial que deja muy poco entrar el sonido externo en el oído. Entonces, primera condición, una cámara sordoamortiguada. Segundo, por supuesto, el equipo de audiometría bien calibrado y el examinador. Entonces, lo que debemos, y por supuesto las fichas del audiograma, lapicero rojo y azul,
porque internacionalmente está establecido que el rojo es derecho, el azul es izquierdo, ¿cierto? Muy bien, entonces el aparato tiene diversas formas. Lo más que deben ustedes conocer es lo que ya para la transmisión de vía aérea, los famosos auriculares, ¿no es cierto? Por ahí sale el sonido y lo ponemos a la altura de la concha para que haga el efecto fisiológico que todos conocemos. Y otro, el vibrador, el cual el sonido, o digo el aparato, el receptor, se pone sobre la mastoide, sobre el hueso. Entonces el sonido sale la vibración a través del aparato y la transmisión se hace a través del hueso directamente a la córnea, ya no necesita la vía aérea. Entonces todo lo que marquemos con ese aparato, el vibrador óseo, entonces va a ser la vía neurosensorial, vía ósea o vía de percepción. Ya el dibujito ya les hice a todos ustedes cómo se simboliza la vía aérea, un círculo de rojo, la vía aérea izquierda una X azul, la vía ósea derecha el símbolo de menos y de la vía ósea izquierda el símbolo de más, mayor, ¿no? Entonces los otros símbolos, si es que no hay audición, se marcan flechitas para abajo y bueno, los demás de enmascaramiento que en este momento no vale. Entonces al paciente hay que primero indicarle lo que se le va a hacer. A veces muchas veces ustedes de la emoción lo meten al paciente, le ponen audífonos y no le dicen qué es lo que debe hacer ni qué cosas le van a hacer. Entonces siempre es importante una explicación en todo aspecto, ¿eh? No solo en esto de la audiometría. Le van a colocar un inyectable. Señor, le voy a colocar un inyectable en el brazo, en la nalga, en la vena, porque tiene este efecto, para eso no sé, se le ha recetado, etc., ¿no? Igual cuando hagamos audiometría, vamos a medirle la audición y por estos auriculares va usted a oír sonidos. Si escucha, levanta la mano. Si es del oído derecho, mano derecha; si es del oído izquierdo, mano izquierda. Por cierto, a veces es mejor señalarles cuál brazo deben levantar, porque muchos alumnos saben cuál es derecha y izquierda. Y a veces menos el paciente, ¿no? Entonces deben ensayar un par de veces para que aprendan la respuesta. Entonces van a ya ir captando y respondiendo rápidamente. Ahora, depende también del grado, no sé, de colaboración intelectual. Por ejemplo, los ancianitos muchas veces, no solo porque ya sus capacidades han disminuido un poco, sus movimientos también son lentos, ¿no? Entonces hay que tener paciencia. Levanta media hora, baja media hora, o si no se olvida que debe bajar, en fin. Entonces tener un poco de paciencia e irlos orientando. Muy bien, entonces es lo que hemos hablado de la vía aérea, ¿no es cierto? La vía aérea entra por el auricular, hace su transmisión y de la cóclea va a la vía nerviosa. En cambio, la vía neurosensorial va directo al hueso y directo a la cóclea. Bien, entonces cuando le pongamos los auriculares, por supuesto, pues evitar, a veces hay lentes que palanquean los auriculares, sería mejor que retire los lentes. O los aretes, sobre todo esos aretes que tienen como clavito, que va a estar ahí pinchando la oreja, va a estar más concentrado en el dolor que donde está escuchando. Muy bien, entonces ya lo hemos dicho que generalmente se empieza en más o menos 20 decibeles y siempre en la frecuencia de 1000, que es la central, la neutral. Entonces, después de hallar ahí el punto donde se escucha, ir hacia los graves y después hacia los agudos. Y siempre repetir nuevamente el 1000, porque si hubiera una variación más de 10 decibeles habría que reiniciar todo de nuevo. Entonces se va aumentando de 10 en 10 decibeles. Cuando haya respuesta se juega como siempre, ¿no? Disminuye 5, aumenta 5 hasta que logren una respuesta coherente y adecuada en el decibel que le corresponde. Entonces la interpretación del audiograma, ¿no es cierto? Si todo está encima de 20, es una audición normal. Entonces, por ejemplo, este es un normo acústico
bilateral. Aquí miren, la vía ósea está dentro de los límites normales, pero la vía aérea está baja. Hay un gap, una diferencia entre ambos de varios decibeles, eso se llama una hipoacusia conductiva. En cambio aquí, por ejemplo, el oído izquierdo están casi juntos, la vía aérea con la vía ósea, en este caso está enmascarado, ¿no? Entonces ven ustedes, hay una hipoacusia neurosensorial izquierda y una normoacusia derecha. Bien, entonces con la edad, si un niño, hemos visto que hay niños que nacen sordos, si un niño nace normal, la evolución normal de la mayoría de nosotros, es que nacemos con una audición muy buena. Y también entre ustedes se han hecho la audiometría, generalmente está eso, entre 10, 15 decibeles, es en personas bastante jóvenes, ¿no? A medida que la edad va avanzando, también la captación del sonido ya se hace ligeramente menor. Ahora lo vamos a ver. Y estas flechitas para abajo significa que no escucha. Entonces este paciente oiría bien del oído izquierdo y no escucha absolutamente nada del oído derecho. Y por cierto, en estos pacientes que no escuchan nada, se llama anacusia o cofosis, en esos no hay nada que hacer, lamentablemente, ¿no? En los que todavía escuchan algo, podríamos, si es de vía conductiva, hacer algún tipo de tratamiento, lavarle su tapón, curarle la otitis media, operarlo del tímpano, etc. Pero si es de la vía neurosensorial y tiene alguna reserva auditiva, podemos incrementar la audición con el uso de los audífonos medicados. Pero en el caso de que no hay audición, no hay nada que levantar, lamentablemente ahí no hay nada que hacer. Como en todas las pruebas, siempre existen algunos errores, ¿no? Dependientes del examinador. El examinador, o sea, el alumno tenía su tapón de cerumen, o al estar marcando se equivoca del color del lapicero, o pone los audífonos al revés, o pone el vibrador al revés. Entonces las audiometrías no van a salir exactamente como se debe, ¿no? Y también muchas veces los pacientes se condicionan, ¿no? Le damos un sonido y lo miramos y el paciente condiciona de que cuando le mires es que está saliendo sonido. Entonces ahí responde. Por eso lo ideal y lo preferible es no estarlo mirando y de rojito ir viendo su mano, ¿no? Para evitar ese error. Después, instrucciones que le dan mal, que no esté bien la cámara zoom amortiguada o que no usen adecuadamente los síntomas, ¿no? Algo que altera también un poco es cuando el paciente tiene acúferos, confunde sus acúferos con el sonido que se le está dando, ¿no? Cansancio, cuando a un niño o a un adulto mayor lo tienen mucho tiempo, a veces ya se aburren y responden lo que quieran, ¿no? Entonces, también darse un tiempo para hacerlo adecuadamente y explicarles bien. Creo que ya les hice ver lo que es la fisiología de la audición. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación a formar parte de este curso de perfeccionamiento de otorrino. Bueno, el tema que me compete hablar hoy es sobre fisiología de la audición, un tema que tenemos para contarnos a segundo año de la facultad. Voy a tratar de que no sea demasiado engorrosa la charla, vamos a hacerla lo más dinámica posible. Entonces, para empezar hablando, tenemos que saber que la audición
Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Muy bien, entonces ahí queda más claro cómo es la fisiología del oído, ¿verdad? ¿Van a bailar en las fiestas de Pascua? Multiplica tus beneficios con lejía Clorox 5 en 1. Llevas mucho más cuando eliges lejía Clorox. Miren, a ver, presten atención un momentito. Miren, en este momento está saliendo sonido como la del audiómetro, ¿no?
20.000 ustedes ya no escuchan, pero cuando eran niños seguramente que sí lo escuchaban. A medida que la edad va avanzando, nos va perdiendo la memoria, ¿no? Muy bien, entonces eso quería. Bien, entonces para clasificar los tipos de hipoacusia, ¿no es cierto? Primero ya hemos dicho la hipoacusia de conducción, transmisión o de vía aérea. ¿Eso qué significa cuando sale la hipoacusia conductiva ahí en nuestro audiograma? Significa que el problema está aquí, en el oído externo o en el oído medio. A ver, patologías que podrían alterar y producir hipoacusia en oído externo. Tapón de cerumen, cuerpo externo, depende del tapón, ¿no? Si fuera un algodón completo, sí, pero si fuera una cosa pequeña, no. ¿Qué más? ¿Otro? No, el insecto no, porque no ocupa todo el conducto. Perforación timpánica, ¿otra? Agenesia de conducto, ¿no es cierto? No tienen conducto, ellos tienen una pérdida conductiva de más o menos unos 70 decibeles. Muy bien, todas esas cosas. ¿Y patología del oído medio? Hay un oído externo, una otitis externa difusa con estenosis total, ¿no? Podría ser, pero si es solo un forúnculo no va a producir hipoacusia. En oído medio, patologías que pudieran alterar la audición. Colesteatoma, otitis media aguda, otitis media serosa, otitis media crónica. ¿Qué más? Perforación del tímpano ligero, osteomielitis o luxación de los huesecillos del oído, que pueden igualmente producir hipoacusia de transmisión. Y es lo mismo que acabamos de decir, una otitis media difusa, o digo externa difusa que causa estenosis total. Y la vía de la vía neurosensorial o la vía ósea, como ven aquí, es vibrador, se pone directamente en el mastoides, entonces de ahí pasa directamente a la cóclea. Todo eso es la vía neurosensorial. ¿Quiénes pueden producir una hipoacusia neurosensorial? Ya hemos hablado que pueden haber hipoacusias congénitas, adquiridas, tanto a nivel de vía aérea como de vía ósea, ¿no es cierto? En el de vía ósea, ¿qué vamos a tener? Vamos, hipoacusia, tipos de hipoacusia. Ya lo han hecho. Uno, la presbiacusia, ¿no? Ahí se deteriora prácticamente todo y sobre todo el nervio de la audición. Enfermedades desmielinizantes, patología de la cóclea, fracturas, ya hemos visto el otro día, nos han hablado de las longitudinales y de las transversales. ¿Cuál produce hipoacusia neurosensorial? Las transversales, ¿cierto? Entonces, en un neurinoma del acústico, por ejemplo, los elementos fototóxicos, ¿qué cosa dañan? Los hilos, las células ciliadas. Entonces va a ser una hipoacusia neurosensorial. Bien, entonces esos son los dos tipos de hipoacusia: vía de conducción y vía de neurosensorial o vía ósea. Y cada uno, bueno, nos hemos olvidado en el audiograma de mencionarnos. Encima de los 20 es normal, entre 20 a 40 es una hipoacusia leve, entre 40 a 60 una hipoacusia moderada, de 60 a 80 una hipoacusia severa, más allá de eso una hipoacusia profunda, y si no hay audición se llama anacusia o cofosis. Bien, para medir la audición existen muchas formas. Ya les he dicho
ustedes como médicos generales no van a tener acceso a los instrumentos que nosotros tenemos, pero como médicos generales he ahí su deber de sospechar la hipoacusia. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, en un niño que de 3 años no habla, no dice mamá, papá, no habla, entonces ahí hay que correr con evaluar el oído para ver si todavía podemos salvar ese oído. ¿Bien? Otras pruebas, bueno, y las empíricas que la pueden hacer ustedes como médicos generales, ya les he dicho un pequeño chasquido a una distancia equidistante, incluso el cabello mismo flotando que produce sonido, a ver si lo escuchan, ¿cierto? Y con los diapasones se pueden hacer varias pruebas. Los diapasones son unas ramitas de aluminio que tienen un tronco central que se hace vibrar y esa vibración produce sonido. Entonces, si queremos probar la vía aérea, se lo ponemos cerca, en un oído, en el otro, a ver si escucha la vibración. Y para valorar la vía ósea, se le pone en el hueso. Puede ser aquí al medio de la cabeza, y a la vista el paciente va a decir, escucho igual, o este oído escucha y este no escucha. Entonces, la vía ósea. Entonces, existen varias pruebas. La de Weber se pone en diapositivo al medio, o en el diente también puede ser, y entonces el sonido debe escucharse simétricamente. La prueba de Rine, primero se mide vía aérea y luego cuando se apaga la vía aérea se pone la rama misma en el mastoides y ahí estamos evaluando la vía neurosensorial. Bien, ya hemos hablado de la audiometría, de los tipos de hipoacusia. Ahora, la logoaudiometría. ¿Qué significa logoaudiometría? O también se llama audiometría de la voz o audiometría verbal. En este examen se mide la comprensión de la palabra por el paciente, ¿no? La discriminación del paciente. Existe una lista de, generalmente son bisílabas, estudiada por los expertos. Entonces se le da al paciente, igual que tomar el pulso, se le da unos 25 palabras y se multiplica por 4, ¿no? Para que sea el 100%. Entonces, por ejemplo, le dicen al paciente niño y él escucha riño o guiño, ¿no? Le dicen sordo, él escucha gordo. O él repite, porque en este examen hay que darle palabras al paciente y que repita lo que escuche. Entonces tú le dices sordo y él dice gordo, le dice riña y él dice niña. En fin, entonces se van equivocando palabras. Entonces se cuenta cuántas palabras acierta y se multiplica por 4. Lo ideal, todos ustedes estoy segura que tienen un 100% de discriminación. Pero a medida que la edad va pasando, la discriminación va disminuyendo. Entonces, cuanto más sordito esté, también la discriminación disminuye. Por eso es importante, que ya les he mandado a todos el tríptico de la presbiacusia, ¿no es cierto? ¿Por qué hay que hablarle pausado al paciente? Para que dé tiempo de que cada palabra pueda escucharla, cada sílaba, y pueda formar las palabras adecuadamente, ¿no? Pausado, mirándole la cara. ¿Por qué? Porque los gestos que hacemos ayudan a entender lo que le estamos diciendo, ¿no? Si le decimos sordo, entonces más o menos ve cómo ponemos la boca y asume que le estás diciendo. Y si gesticulas más, por ejemplo, le dices, ¿está usted sordo o está gordo? ¿No? Entonces le da más idea de lo que estás hablando. Por eso con los viejitos gesticular mucho ayuda. Nunca gritar, porque al gritar volvemos la voz más aguda y como se habrán visto aquí, los presbiacúsicos generalmente lo que pierden es la audición de los tonos agudos. Entonces la S más o menos debe estar por acá. Miren, ya no lo escucho, ¿no es cierto? Pero si la O debe estar entre los graves, por aquí. Entonces por eso no escucha la S, pero sí escucha el resto de la palabra. ¿Bien? Entonces por eso incluso se lleva juegos, burlas, ¿no? De que al pobre viejito se escucha una cosa por otra, pues, y se ríen de él, ¿no? Entonces eso ya lo lleva a aislarse. Ya no quiere ir a la reunión de jubilados porque no entiende qué dice.
ya no quiere ir a la reunión familiar porque algo dice él o le hablan, responde y por si acaso dice sí, no o alguna cosa y todo el mundo se ríe porque dio la respuesta equivocada. Ya no quiere ir porque la familia se burla de él, ¿no? Entonces se van aislando. Entonces, por eso es muy importante que ustedes aprendan cómo hablar con un presbiacústico. Todos tenemos abuelos, tíos, vamos a tener pacientes viejos con quienes tratar. Entonces es importante cómo hablarle a un presbiacústico. Todos tienen en vuestro celular, creo que la delegada se mandar, el tríptico ese de la presbiacusia. Eso difúndanlo en la familia también, porque si no, lo hacen sentir mal al paciente, ¿no? Y dentro de eso también le sacan pues N colgaduras, ¿no? Por ejemplo, un chiste que me acuerdo ahora, dice que un viejito está caminando por una esquina y ve mucha gente y a un joven le pregunta, oiga joven, ¿qué pasó? Le dice, abuelo, es una riña. Ah, una niña. No, le dice, es una disputa. Entonces no debe ser tan niña. Entonces, miren, ¿no? Nosotros nos reímos, pero quien le parece es bien doloroso. Entonces, les recomiendo así a vuestros familiares viejitos, cuando están así en la reunión familiar, por lo menos lo que yo hacía con mis padres era hacerle un resumen, ¿no? Dice que no sé, la vecina viajó, una cosa más corta, pero pausado, claro, de cerca, haciéndole un resumen, ¿no? Hiciera un chiste, pues bueno, se ríe o no, o ya responde lo correcto y ya no se siente tan aislado. Fuera de eso también, ustedes como médicos, y viene a lo que hace un momento decíamos, siempre es importante explicarle al paciente lo que vamos a hacer con él, ¿no? Entonces mi papá, bueno, hace años, un día no lo pude acompañar, fue a rayos X, le iban a hacer un Doppler, y él salió enojadísimo. Dijo, primero yo entré saludando, nadie me ha saludado. Quizás lo saludaron, pero él no escuchó. Entonces, siempre, ¿no? Buenos días, ¿qué les cuesta hacer un gestito? O igual los viejitos se quejan. Mis nietos entran, salen, etcétera, ni me saludan. Y le dicen, ¿por qué no los saludan? Yo sí, pero estoy apurado, les digo hola abuelo y sigo caminando. ¿Qué les cuesta decir hola abuelito? Ya llegué, ¿no? Un gesto que sepa que se están comunicando con él, ¿no es cierto? Entonces esos detalles son sumamente importantes. Ah, bueno, y decía, en explicar al paciente lo que le van a hacer, ¿no? Entonces mi papá primero, no sé si no lo han saludado, porque a veces también la gente no saluda, o simplemente no escuchó, ¿no? Pero él estaba ofendido porque no le respondieron el saludo. Segundo, le habían dicho, bájate el pantalón, acuéstate, le hicieron algo, vístete, vete. Dice, ¿qué me han dicho? No sé, ¿para qué me han bajado el pantalón? Y me han botado. Entonces, ¿qué les cuestan las palabras? Igual con la audiometría, Señor, le vamos a hacer esto, va usted a escuchar, levanta la mano, explicar lo que le van a hacer. Incluso hay niños muy buenos, muy colaboradores, si tú le explicas que le vas a poner una vacuna, que le va a doler un poquito, etc., toleran, se aguantan, colaboran, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Bien, bueno, ya habíamos hablado, y del tratamiento. Habíamos dicho hace un momentito que las hipoacusias conductivas generalmente tienen tratamiento, ¿no? Si es un tapón de cerumen, lo lavamos. Si es una otitis externa, la curamos. Si es una otitis media, igual la curamos. Si es una otitis media serosa, le ponemos su tubo de ventilación. Si tiene el tímpano perforado, se lo reparamos. Si tiene un colesteatoma, se lo sacamos, ¿no? Pero cuando el problema es neurosensorial, yo no puedo reparar las células ciliadas. No puedo empatar el nervio coclear o los filamentos que hayan podido desgastarse. No puedo revivir las células ciliadas que han podido morir por alguna razón. Entonces ahí el tratamiento es usar los audífonos medicados, ¿ya? Esos que se parecen a los que ustedes usan con el celular, ¿no es cierto? Y que tiene una parte que va al conducto auditivo, ahí lo sella, y el otro, una manguerita y generalmente retroauricular, es el que capta el sonido y envía por vía aérea para hacer la misma tipo de conducción aérea que hemos visto en la audiometría, o que es lo normal, ¿no?
Pero en algunos casos, por ejemplo, que no tenga conducto auditivo externo, entonces ahí hay que usar otro tipo de audífono que se llama audífono de vía ósea. Entonces el aparatito lo pegan, ahora último viene como con pega-pega, con una cosa que pega, ¿no? O antes había que ponerle un tornillo de titanio para ir con un imán, pegarlo al audífono, para que el sonido viaje directamente a la cóclea. Y este es el implante coclear, ¿ya? El implante coclear, esa es la parte externa. El implante coclear es generalmente como una moneda, así metálica, y de ahí sale una tripita que es flexible, es como una manguerita, y en la punta tiene unos puntitos negros que son los electrodos. Entonces el implante coclear se pone en hipoacusias profundas. Por ejemplo, un niño que no habla a los 2 años y le hacen sus potenciales evocados, etc., y no escucha, o escucha pero una reserva auditiva muy poquita, entonces se le pone el implante coclear. Se abre por el retroauricular, se prepara, etcétera, se indica la ventana oval y por ahí se pone la manguerita que le estoy diciendo, los electrodos, y que dé la vuelta en la cóclea. Lo ideal sería que por lo menos dé espira y medio. Entonces el implante tiene como 13 o 15 receptores, que es lo más posible, ¿no? Y la moneda esa, a la calota, al hueso del cráneo, se le hace un tallado así, justo como una moneda, para que entre ahí la moneda, porque si no sobresaldría, ¿no? Si lo tocamos, pues, tendríamos ahí un relieve, pues, precisamente como una moneda. Entonces se detalla el cráneo, se pone ahí esa especie de moneda y incluso un par de puntos de sujeción para que no se vaya a salir. Ese es el imán y el receptor. Entonces encima se le pone la piel y ya externamente se le pone la parte externa, ¿no? Que es este que se pega a esa moneda y su receptor de la audición. Como se dan cuenta, no hay nada que entre en conducto porque la conducción no es vía aérea, sino directo de este aparato pasa al hueso, a la cóclea, porque hemos metido los electrodos en la cóclea. Ese es el implante coclear. Se usa mucho en los niños desde los 2 años, en aquellos que tengan hipoacusia neurosensorial profunda, porque si no hacemos eso, el niño se va a quedar sordo. Bueno, creo que hasta aquí avanzamos.